que no así como tal de inteligencia artificial, sino maestría de inteligencia artificial aplicada a los negocios, maestría de inteligencia artificial aplicada a la salud, maestría de inteligencia artificial para robótica, pero así una maestría de inteligencia artificial como tal no existía anteriormente. Sí existía la especialidad dentro de la maestría de cómputo, existía la especialidad de inteligencia artificial. Y ahora si se quiere estudiar inteligencia artificial es con un diplomado o exactamente con la carrera que se oferta. Ustedes como robóticos va a depender a dónde quieran ir a trabajar. Si ustedes quieren dedicarse a la parte de cómputo, es altamente recomendable que tomen una maestría en inteligencia artificial. Si no es así, si se van a ir a la industria, si se van a ir a otro lado, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque ahorita, si quieren, llegamos a ese punto en donde voy a platicar qué hay de inteligente en la industria. Nosotros estamos apenas teniendo un recambio. Cuando salgan de aquí van a conocer compañías que tienen, las mexicanas, maquinarias de los años 60 y 70, incluso 80, maquinaria muy bien. Si trabajan en una transnacional como Amazon, como DHL, como Procter & Gamble, como Coca-Cola, como PepsiCo, son compañías que tienen maquinaria más reciente, pero son compañías a nivel internacional. Ahorita que en mis prácticas me he dado cuenta de que hay muchas empresas que sí tienen su maquinaria muy rezagada y se nos dificulta a nosotros hacer la integración, por ejemplo, para los PLCs, para la interconexión y obtener sus datos. Son máquinas del 90, del 2003, 2005, 2010. Sí, hay muchas compañías que tienen procesos y que son procesos productivos que les han reeditado mucho dinero y que muy difícilmente les van a hacer ustedes caso en el sentido de decir, bueno, yo te lo puedo automatizar, ¿cuánto me sale? No, pues tanto. Sí tienen que llegar con una idea, te lo automatizo, te va a salir de tanto, pero el beneficio a largo plazo, lo que aprenden en proyecto integrador o proyecto de inversión, de proyecto de inversión, sí tienen que llegar con esa consigna de decir, vas a recuperar tu capital en tal tiempo y vamos a tener una ganancia por esta automatización que voy a llegar a hacer yo. Pero si tú llegas y dices, hay que cambiar esto por esto, sí, sí, no te van a tomar en serio. Entonces, pues bueno, es eso. Este es el campo de la inteligencia artificial, ¿sale? Tenemos, como pueden ver, ya es un área muy amplia, ya no nada más es un área chiquita. Tenemos la parte de robótica, que es la que a nosotros nos interesa. Hay inteligencia artificial aplicada a robótica, hay inteligencia artificial aplicada a teoría de control, a teoría procesamiento neuronal para el aprendizaje, ¿vale? Tenemos el aprendizaje de ambientes virtuales, tenemos un sistema operativo. Ustedes como robóticos deben de saber que existe un sistema operativo de robots y ese sistema operativo de robots se conoce como ROS, ¿sale? Entonces ya como robóticos nosotros tenemos un sistema operativo. ¿Para qué nos sirve ROS? ROS nos sirve para integrar en un ambiente virtual nuestro robot. ¿Qué es lo que hacemos en ROS? Nosotros diseñamos nuestro robot en SolidWorks, lo importamos a ROS, en ROS le damos las articulaciones del movimiento, cinemática directa, inversa y la dinámica al robot dentro de un ambiente virtual y nosotros podemos ahí en ese ambiente virtual ejecutar varias tareas que sean de nuestro interés para nuestra compañía, ¿no? ¿Quién utiliza esto? Lo está utilizando Intel, lo está utilizando Nvidia, lo está utilizando AMD, que son compañías que se dedican a hacer procesadores y esas compañías ya le entraron al quite de desarrollar robots, pero robots de tipo colaborativo, ¿sale? Actualmente es la era de los robots colaborativos, ¿sale? Cuando yo egresé aquí de la carrera, la era de los robots industriales y ustedes ya no están en esa era, ya los robots industriales ya son una realidad. Ahora lo que se está trabajando son los robots colaborativos, ¿sale? En ese inter de los robots industriales y los robots colaborativos aparecieron los robots móviles y los robots móviles siempre han existido, sin embargo a medida del tiempo que ha transcurrido el tiempo se han vuelto más autónomos, es lo único que ha ocurrido con los robots móviles. Tenemos esta parte de inteligencia artificial, tenemos la robótica, tenemos que se desarrolla teoría, tenemos machine learning o aprendizaje máquina y tenemos la parte de neurociencia.
¿Sale? En la parte de neurociencia, a nosotros nos interesa todavía seguir investigando cómo se comporta el cerebro humano. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona una neurona y cómo nosotros la bajamos a un algoritmo matemático. ¿Sale? Pero, tal como les mencionaba, esa neurona tiene mucha deficiencia y presenta todavía errores, y es por eso que ahora nosotros tenemos algo que se llama aprendizaje profundo o redes neuronales profundas, ¿sale? Para que el aprendizaje sea mayor, para que la eficiencia sea mayor. Nosotros estamos viviendo actualmente la era de las redes neuronales 4.0. La primera generación de las redes neuronales es la que vamos a aprender aquí en clase. La segunda generación son las redes convolucionales, cuando se empezaron a ocupar filtros, cuando se empezó a utilizar ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del sitio. Procesamiento de ondas, empieza con Fourier. Cuando nosotros empezamos a utilizar toda la transformada de Fourier junto con redes neuronales, empezamos a utilizar filtros. Esa fue la segunda generación. La tercera generación de redes neuronales son las redes neuronales de aprendizaje profundo. Actualmente estamos viviendo la cuarta generación de redes neuronales, en donde los impulsos eléctricos que realmente se tienen en el cerebro, nosotros estamos desarrollando circuitos chiquititos, analógicos, que representen esa transportación de información. Pero ya los estamos desarrollando. Nosotros ya no estamos buscando resolver problemas en la computadora de manera digital. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos llegado al límite de lo digital. Nosotros tenemos 8 millones de transistores aquí. 8. ¿Podríamos tener 14? ¿Podríamos tener 22? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el diseño del transistor que se tiene actualmente es de tamaño atómico. Ya no podemos hacer transistores más pequeños que el átomo. Entonces esa es una restricción. Para que las redes neuronales aprendan, nosotros requerimos que procesen información. Y ahora que veamos una imagen de 13 millones de píxeles, y que cada imagen está dividida en 3 capas, son 13 millones por 3, es una gran cantidad para una sola imagen. Entonces cuando se hacen multiplicaciones matriciales de tanta cantidad de información, pues requerimos de un espacio de memoria de cómputo muy grande. ¿De acuerdo? Entonces ya no estamos viendo hacia lo digital, sino estamos pensando en lo analógico. El procesamiento de esta información de manera digital nos puede llevar una semana. Si nosotros regresamos a lo que antes hacíamos, que eran las computadoras analógicas, en vez de tener ese procesamiento en una semana, nosotros lo podríamos tener en fracción de segundos con una computadora analógica. Entonces, en parte de Estados Unidos ya hay compañías que están desarrollando computadoras analógicas especiales para entrenar redes neuronales, especiales para entrenar grandes cantidades de información, para realizar, yo creo que ya todos aquí tomaron microcontroladores y saben que un microcontrolador tiene una unidad de procesamiento lógico, una ALU, ¿sale? Esas ALU están ahora diseñadas pero de manera analógica. Y ya esa es una realidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos estudiando en la parte de neurociencia, ¿sale? ¿Cómo hacer que realmente nuestros algoritmos aprendan como el cerebro humano? Tenemos la parte de teoría. En la parte de teoría nosotros desarrollamos más teoría en probabilidad, más teoría en álgebra lineal. ¿Por qué? Porque al final del día los algoritmos están basados en probabilidad y en álgebra lineal. Son una multiplicación de matrices y en algunas ocasiones utilizar una distribución normal de probabilidad. Eso es todo lo que es una red neuronal. Matrices y un número en una distribución normal. ¿Sale? En la parte de Machine Learning tenemos ciencia de datos y tenemos también aprendizaje no supervisado, supervisado y por reforzamiento. Nosotros aquí vamos a aprender solamente los algoritmos no supervisados, ¿vale? Aquí nosotros. Pero pues hay muchísimo más, ¿no? Les voy a pasar esta imagen, creo que no se alcanza a ver hasta allá. Yo no traigo mis lentes hoy, entonces no alcanzo a ver tampoco. Y pues bueno,
¿Qué es la inteligencia artificial? Algunos investigadores la han definido a inteligencia de manera fiel al comportamiento humano. Otros prefieren una forma abstracta, una definición formal de inteligencia llamada racionalidad, sin pérdida de la generalidad, haciendo las cosas correctas. Tres, definición en cuestión varía, ya que algunos consideran a la inteligencia como una propiedad interna del proceso de pensamiento y racionamiento, mientras que otros se enfocan sobre el comportamiento inteligente, lo que es una característica externa. Muchos autores durante mucho tiempo se han peleado en qué es realmente la inteligencia artificial, algo que está internamente en nuestro cerebro o algo que nosotros hacemos de manera externa, nuestro comportamiento. Entonces ahí hay una lucha y una pugna entre las personas que estudian neurociencia y los que estudian ciencia de datos o cómputo en la cuestión de definir inteligencia artificial. Yo coincido que es una propiedad interna del proceso de racionamiento interno. Yo coincido con esa definición. Ustedes también pueden cambiar de definición si ustedes lo quieren, ¿no? El enfoque de la prueba de Turing, actuando humanamente. En 1950, Alan Turing diseñó un test como un experimento que respondía a una pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? Bueno, la computadora necesitaría tener las siguientes capacidades para pasar el enfoque o la prueba de Turing, ¿no? Necesita tener procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje de la máquina, visión por computadora y robótica. Eso fue en los 50. Todas esas características para que pase una máquina la prueba de Turing, ¿actualmente las tenemos o hace falta alguna? De hecho, lo que le iba a decir, bueno, no sé si está enterado que existe una inteligencia artificial que se llama Lambda, y hace poco hice un experimento en donde, pues prácticamente puede decirse que pasa desde Turing, porque platicábamos con ella y realmente empezaba, tú le hacías las preguntas sobre si quién era, si tenía conciencia sobre sí mismo, y realmente podía convencerte de que sí tenía conciencia. Entonces ahí, no sé, me pregunto, ¿qué pasaría si esa máquina nos convence de que no es una máquina, por así decirlo? Estamos muy lejos todavía de lograrlo, y ustedes se van a dar cuenta cuando programamos los básicos. Sí, la he visto. También vi hace como 4 meses que Facebook había programado, uno de sus programadores programó algo y lo desconectaron y lo corrieron de la compañía. Lo mismo sucedió en 2019 en Google. Sí existe, pero igual, o sea, a lo mejor han escuchado tantas veces la palabra inteligencia artificial que suena cliché. Cuando nosotros programamos el primer algoritmo, que es la red Adalai, se van a dar cuenta que es algo muy sencillo y que tiene un grado de error todavía considerablemente alto. A pesar de que han pasado cerca de 70 años, o sea, el concurso que sacan a nivel mundial de las imágenes solamente ha alcanzado el 98.3% de efectividad. O sea, es muy cercano ya a atinarle si hay un gato o no hay un gato, si hay una persona o no hay una persona. Pero no hemos llegado al 100%. Yo estaría temeroso cuando lleguemos al 100%. Pero ha habido grandes esfuerzos, siquiera de un año, para bajarle un porcentaje a algo. Ha habido muchos esfuerzos, son programadores de todo el mundo que han intentado pasar ese test y no lo pasan. Entonces no me preocuparía eso, o sea, todavía estamos muy lejos de eso. Para mí la inteligencia artificial solamente es identificación y solamente te va a decir sí o no, ¿sale? Lo puedes unir con otras herramientas para que se vuelva algo más sofisticado, ¿no? Como los vehículos eléctricos. Cuando tú bajas una red neuronal a un vehículo eléctrico es muy impactante. En esta unidad ustedes van a hacer un detector de frutas, ¿sale? Eso es lo que van a hacer. Ustedes van a programar una red neuronal en un microcontrolador, ¿sale? Eso es lo que van a hacer ustedes en este paseo como tarea. No es difícil, es lo más sencillo del mundo, como no se lo pueden imaginar, ¿no?
Eso lo van a hacer con un detector de colores y con una galga extensiométrica para el peso. A través del peso y el color, nosotros vamos a identificar si es un limón, una manzana, un jitomate, una pera. Obviamente necesitan una gran cantidad de información, eso les va a tomar tiempo, empezar a entrenar, empezar a tomar los pesos, formar su base de datos, pero eso les va a dar una idea a ustedes de cómo se hace para imágenes de 13 millones de 13 megapíxeles, que es mucho. ¿De acuerdo? La pregunta que hacía, si ya actualmente hay varias máquinas que pueden pasar el test de Turing, sí, ya hay varias máquinas que pueden pasar el test de Turing. ¿Sale? Tenemos actualmente en la industria, que es la industria 4.0, dispositivos electrónicos inteligentes que van a sensar las RPMs del motor, que van a sensar la temperatura, que van a sensar las vibraciones, y a través de esos parámetros pasan a una parte de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo único que te va a responder es si necesita mantenimiento o todavía aguanta, ¿no? Es lo único que te va a decir, si necesita mantenimiento o todavía soporta, ¿no? Lo mismo pasa en los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes nos miden cuánta potencia estamos consumiendo, cuánta potencia estamos generando a través de paneles y turbinas eólicas e inyectándola a la red, ¿sale? Y además se conecta con el vecino, y además esos medidores inteligentes pueden formar un mercado eléctrico inteligente en una colonia. Eso ya es una realidad en la parte de Arizona, Nuevo México y la parte de California. Hay una empresa en la Ciudad de México que ya da servicios de electricidad inteligente. O sea que tú puedes hacer todos tus medidores que sean dependientes entre sí y ya irlos monitoreando a distancia. El problema de la red eléctrica es público. ¿Por qué? Porque la red eléctrica necesita fuentes de energía renovable, llámese panel o turbina. A pesar de las deficiencias que presentan, es bueno tener una fuentes de energía renovable, ¿no? Pero para saber cuánto está produciendo el vecino, para saber cuánto vende, cuánto compra, necesitamos un medidor inteligente en todas las casas. Lo que dice IRCE es que aquí en México ya existe una compañía que las vende y muy probablemente me pueda servir para mí particular. Si yo tengo una compañía y tengo varios procesos, sí me puede servir para incrementar la eficiencia de la energía en mi proceso automático. Pero para de cara a la ciudad o de cara a incrementar la eficiencia de la energía que se consume en toda una colonia, pues todavía necesitamos mucho. Todavía tenemos medidores electromecánicos, de esos de disquito, que son altamente hackeables. ¿Cómo lo podemos hackear? Nada más lo desconectamos, lo volteamos, lo pegamos y ahora la ruedita va hacia el otro lado. Es altamente hackeable. ¿Cómo podemos poner el diablito? Pues lo quitamos, le ponemos un conductor y ya mide menos energía. Entonces eso pues, obviamente representa una pérdida para México, pero esos medidores pues son hackeables y no son recomendados actualmente ya. Tenemos una gran parte de México en donde ya se actualizaron a medidores digitales, pero no así a medidores inteligentes. Medidor inteligente es que si se te vence desde la aplicación de tu teléfono, se te bloquea la energía eléctrica, pero tú pagas con tu tarjeta de crédito y te liberan la luz. Eso no pasa. ¿Qué pasa actualmente con el medidor digital? Sí, se me olvidó pagar el recibo, tengo que ir a CFE, pagar y va en 2 o un día la persona habilitarte nuevamente el servicio. Eso no es un medidor inteligente, eso es un medidor digital. ¿Sale? Voy a tomar de ejemplo el medidor inteligente. ¿Sale? El medidor inteligente tiene procesamiento de lenguaje natural, sí, a través de Wi-Fi. ¿Sale? Nosotros le podemos hablar así como Alexa, le podemos hablar, ¿cuánta energía estoy consumiendo? Y ya te va a decir, ¿no? Te va a mandar un mensaje o te va a activar la bocina. Representación del conocimiento. ¿Cómo representa el conocimiento? Bueno, si te estás consumiendo tanta potencia a tales horas del día, pues a lo mejor en ese horario del día la energía sale muy cara.
y te va a decir, oye, no consumas tanta energía en este momento. ¿Por qué? Porque el precio está muy caro. Entonces es una representación del conocimiento. El razonamiento automático. Si tú estás consumiendo en un horario en donde la energía eléctrica es muy cara, ¿qué es lo que va a hacer tu medidor inteligente? Te va a restringir la cantidad de energía que tú consumes para que no pagues más. Te va a autoproteger. ¿Qué va a pasar si le llega un aviso de la compañía administradora de energía? Pues ese medidor va a cortar como tal el suministro de energía. Es decir, tiene un razonamiento automático. Aprendizaje de máquina. A través de que ese medidor se pone a funcionar varios días, el medidor empieza a reconocer el comportamiento eléctrico de esa región y entonces empieza a predecir. Te empieza a decir, bueno, la energía eléctrica va a estar más barata mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día, ¿sale? Ya utiliza el aprendizaje máquina para predecir cosas. Visión por computadora. En algunas ocasiones hay algunos dispositivos inteligentes que tienen reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen seguridad para desbloquear ciertas propiedades, ciertas características del equipo. Entonces utilizan una cámara para detectar si eres tú la persona, ¿no? Como en los teléfonos, pues ya desde hace 3 años, ¿no? Que tú nada más lo activas, lo levantas y te reconoce la cara y te lo desbloquea. Y si tú se lo pones a otra persona, no va a desbloquear su teléfono. Ya los que usan, ¿cómo se llama? Un código para desbloquear el teléfono, eso es muy oldies, ¿no? Es ya muy pasado. Pero actualmente pues es con el reconocimiento. Eso se refiere a la visión por computadora. ¿El Kinect era visión por computadora? El Kinect es un sensor. Y ese sensor se puede ocupar para hacer visión por computadora. ¿Sale? Y tenemos la parte de robótica. ¿Sale? Obviamente el cortarte la luz eléctrica requiere de un sistema automatizado, ¿sale? De que cambien los contactores de posición, los contactores cerrados para que pase la energía y los contactores abiertos donde se interrumpe totalmente el suministro de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces se podría decir que la prueba de Turing, actuando humanamente, pues ya la hemos podido alcanzar nosotros. El enfoque de modelo cognitivo, pensando humanamente. Para decir que un programa piensa como un humano, debemos saber cómo piensan los humanos. Nosotros podemos aprender acerca del pensamiento humano en 3 formas: introspección, experimentos psicológicos y imágenes del cerebro, ¿no? Una vez que tenemos la suficiente y precisa teoría de la mente, entonces es posible expresarla como un programa computacional. ¿Alguien de ustedes sabe cómo ocurre el aprendizaje? Adelante, ¿a dónde? A través del análisis de varias cosas. A través del análisis de varias cosas. ¿Alguien más? Fíjense que han estado estudiando 20, 21 años de su vida y no sé si en algún momento de su vida se detuvieron y dijeron, ¿cómo aprendo? ¿Cómo llegar hasta acá? Aprendizaje espaciado. Aprendizaje espaciado. O sea, ¿Aprendizaje espaciado? Ajá. O sea, de que se ve cierta imagen, por ejemplo, que se quiere aprender y se ve hoy. Y de ahí se ve en 2 días porque posiblemente se termine en 2 días. No me acuerdo cada cuánto tiempo se tiene que ver, pero, o sea, se tiene que ir viendo cada cierto tiempo para que el cerebro se vaya activando de nuevo. Y es constante hasta que se quede permanente en nuestra cabeza. Fíjense lo que dice esta lámina. Si nosotros queremos representar el aprendizaje que ocurre en los humanos, nosotros debemos de saber cómo ocurre ese aprendizaje. Si nosotros no sabemos cómo ocurre ese aprendizaje, nosotros no vamos a poder representarlo con algoritmos computacionales. Luego entonces, cuando ustedes estudian aquí, sí sería muy bueno que se hicieran esa pregunta de, oye, ¿cómo es que yo aprendo, no? Hay algunos charlatanes, así los voy a llamar, que te dicen que tú tienes, a lo mejor, aprendes de la manera visual, de la manera auditiva y de la manera kinestésica. Por ahí de 2019 estuve platicando con la investigadora más importante de educación en Inglaterra, vino a un congreso en Monterrey y tuve la oportunidad de charlar con ella. Y yo le hacía esa pregunta, porque a mí siempre me ha intrigado, no porque me dedique a la educación, sino porque pues, es el área que convivo todos los días. Y yo le decía a ella que qué opinaba de ese tipo de modelo.
Y ella tajantemente me dijo, eso no existe. No hay prueba científica que te diga que existen esos 4 modelos de aprendizaje. Lo que tenemos actualmente es la taxonomía de Bloom. Bloom es un autor que explica cómo ocurre el aprendizaje. El aprendizaje ocurre en 7 etapas. Ocurre desde la conceptualización, memorización, el análisis, la reinterpretación de datos y la creación. Son 7 etapas para que tú puedas aprender. A lo mejor tú te preguntas, si yo he tenido un profesor tan bueno, ¿por qué no recuerdo mucho de su clase? A lo mejor a mí se me hacía un profesor muy bueno, pero ¿por qué no queda algo de mí en su clase? Y la respuesta es, a lo mejor no terminó de cerrar el ciclo de la taxonomía de Bloom, ¿sale? Si a ti no se te presentan conceptos y esos conceptos tú no los memorizas, de entrada no vas a poder pasar a las otras etapas, que es la etapa de análisis y la etapa de creación. Cuando tú creas algo con el conocimiento que te dieron, ese conocimiento ya se queda en ti y no se borra nunca más de ti. Entonces ocurre el aprendizaje. Lo mismo ocurre con el modelo computacional. Nosotros tenemos 2 etapas, una etapa de entrenamiento y una etapa de ejecución. Nosotros tenemos que entrenar al algoritmo para que el algoritmo diga, bueno, si hay un perro o no hay un perro. Por eso teníamos 3 formas de aprendizaje: el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es como cuando empiezas a caminar, que tus papás van atrás de ti y dices, ya se dio ahí, no manches, ya va a ser ingeniero en robótica, ni modo, ya, ¿no? Tu papá te está supervisando. El aprendizaje no supervisado es el que tú aprendes cuando estás solo en tu casa y a lo mejor te quieres atragantar con la plastilina, con los y dices, no, esto está mal, o cuando enciendes un cerillo y te queman la primera vez, aprendiste a que no lo debes de hacer así, pero tú solito lo aprendiste. Y el aprendizaje por refuerzo es aquel que tiene un premio, ¿no? Nosotros aprendemos aquí en la escuela a través de reforzamiento. Obviamente, si tú no quieres reforzar la materia, si tú no quieres irte al ITS, al extraordinario, pues el reforzamiento está constantemente, ¿no? Las amenazas de van a reprobar. Entonces, así son las 3 formas de aprendizaje. La forma que vamos a ver aquí, les comentaba que es el aprendizaje no supervisado y algunas del aprendizaje supervisado. ¿De acuerdo? Sin embargo, dice que nosotros podemos aprender acerca del pensamiento humano en 3 formas, ¿no? Una cosa es el aprendizaje y la otra es cómo pensamos. Y la primera forma es introspección. Y eso es muy profundo y eso lo manejan los filósofos, ¿no? Para que tú aprendas del pensamiento humano, no sé si les ha pasado que alguna vez andan muy enojados y le dicen de cosas a su mejor amigo, a su pareja, a su novio o novia, a lo que tengan, y después se arrepienten y dicen, ¿por qué le dije eso? Y tú no alcanzas a entender por qué actúas de esa manera. Entonces ahí entra la introspección. Es decir, la respuesta no va a estar en los demás. La respuesta de tu forma de pensar va a estar dentro de ti. Y eso es muy complejo para representarlo a través de un programa computacional. Porque imagínense que tú ni siquiera te conoces, ni siquiera sabes por qué actúas de esa manera tan impulsiva. Y si no te conoces, aún peor, ¿cómo lo vas a representar a través de algoritmos computacionales? ¿Cuántos fors ocupamos? ¿Cuántos ifs? ¿Cuántas funciones para representar ese pensamiento humano? La segunda forma son experimentos psicológicos. Yo me imagino que ustedes han visto en las películas cómo le ponen una gorrita a una persona y le ponen estímulos enfrente de ella y en algunas ocasiones le liberan ciertos impulsos eléctricos para, no sé, a lo mejor para motivar a un atleta, para bajar de peso, para aprender. Hay varias formas psicológicas o varios test en donde nosotros podemos aprender del pensamiento humano. Las imágenes del cerebro se utilizan muchísimo en la neurociencia. Cuando falleció Albert Einstein, existe toda una teoría muy loca atrás de su cerebro.
Todas las personas, todos los neurocientíficos del mundo querían analizar el cerebro de Einstein. de Einstein. ¿Por qué creen que querían analizar el cerebro de Einstein? Pensaban que ahí estaba la clave de la inteligencia, ¿no? Exactamente, pensaban que ahí estaba la clave de la inteligencia. Y obviamente si ellos podían encontrar la enzima, la sustancia, la partícula que a Einstein lo había hecho inteligente, pues podían empezar a crear personas superdotadas, ¿sale? Pero pues la naturaleza no se equivoca, ¿no? Nada más le dio ese beneficio a Einstein, ¿no? Se robaron el cerebro de Einstein, lo seccionaron, hicieron varios estudios de manera clandestina y después lo regresaron, pero al final del día solamente encontraron un nivel un poco más elevado de una sustancia, no recuerdo cuál sustancia, pero sí encontraron solamente un nivel muy pequeñito a diferencia de lo normal, ¿no? Fue la única cosa que encontraron, ¿no? Entonces a través de eso nosotros podemos conocer el pensamiento humano. ¿Para qué lo requerimos conocer? Pues para representarlo a través de algoritmos. El enfoque de leyes de pensamiento, pensando racionalmente, el filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros en establecer el código de pensamiento correcto. Este es un proceso de razonamiento irrefutable. Su silogismo establecido en los patrones para argumentar estructuras que siempre daban conclusiones correctas con premisas correctas. Un ejemplo comienza con: Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales. Esto concluye que Sócrates es mortal, ¿no? Esto que está aquí, o esta premisa que en su momento Aristóteles generó para saber si nosotros pensamos racionalmente, es lo que nosotros hemos tratado de transportar a las redes neuronales para que el algoritmo nos diga si existe ahí una fruta o no existe una fruta. Y el algoritmo nos va a responder racionalmente si existe o no existe. Estas leyes de pensamiento se pusieron para gobernar las operaciones de la mente y su estudio inicial en el campo llamado lógica. ¿Alguien de aquí tomó la clase de lógica en preparatoria? Si vienen de un bachillerato, ¿les fue fácil, les fue difícil esa materia de lógica? ¿Le entendieron esa materia de lógica? Tú eres de mi team, ¿no? ¿Alguien más? Con eso aprendí programación, se me hizo más fácil. Yo había aprendido lógica en secundaria, pero ya después me la dieron en la prepa, pero en la prepa me fue mal. En secundaria no, en secundaria me fue muy mal, porque la prepa. ¿Cómo te fue con lógica? En la parte de practicarlo, un poco difícil, pero la técnica, Esa parte de lógica es lo que nos hace falta a muchos de los ingenieros del papel. Por eso somos así muy de mente muy cuadrada, así. Es esto. Y a veces ustedes se preguntan con algún profe, ¿por qué el profe es así? ¿Por qué el profe es así? Pero déjenme decirles algo, que ustedes se van a convertir en eso. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? Porque son ingenieros. Si no quieren convertirse en eso, tienen que cultivar la parte cognitiva, la parte del pensamiento. Y esa mucha flojera para los ingenieros. Porque los ingenieros somos muy analíticos, muy de las cosas a la de ya, muy de que tiene una solución inmediata. Y eso es una característica altamente perjudicial para relacionarte con el mundo a tu alrededor. Pero esa característica solamente la tienen los ingenieros del poli, porque los ingenieros de otras universidades no son así. Los logísticos del siglo XIX desarrollaron una notación precisa para las oraciones acerca de los objetos en el mundo y su relación entre ellas. La tradición conocida como lógica dentro de la inteligencia artificial espera construir en cada programa cierto grado de inteligencia. La lógica como entendimiento universal requiere del conocimiento del mundo. Esto es cierta condición que en realidad es un logro egoísta. Nosotros simplemente no conocemos las reglas para decir política o bienestar de la misma manera en comparación con las reglas aritméticas y del ajedrez. Transportar el cómo nosotros pensamos de manera realmente inteligente a un algoritmo
Es muy complejo, muchachos, porque no sé si ustedes han escuchado la palabra empatía. Sí. ¿Cómo podrían llevar a la empatía? ¿Cómo la podían representar a la empatía a través de ecuaciones diferenciales? A través de álgebra lineal, incluso a través de álgebra, ¿no? ¿Cómo pueden representar a la empatía? Emocionalmente pues es moral, sin embargo la moral viene de una rama de filosofía, creo que después de acá, y decían que la moral se basa a mejorar, a tomar el beneficio de las mayores masas. Entonces, si lo podríamos tomar matemáticamente, sería al que beneficia a mayores masas. Pero ese algoritmo sería muy tirano, porque las minorías también necesitan ser escuchadas. Entonces empieza la discusión muy rica, muy sustanciosa, ¿no? ¿Cómo podemos representar el pensamiento humano a través de algoritmos? Nosotros lo hacemos de manera muy común. Ustedes tienen el poder, ahorita que están en octavo semestre, se deben de dar cuenta de la capacidad que han desarrollado aquí en la escuela. Ustedes tienen la capacidad de representar cualquier fenómeno físico a través de ecuaciones diferenciales, y eso no se los va a quitar nadie. Cuando ustedes son conscientes de que ustedes han adquirido esa capacidad, ocurre aquí un dolor muy rico de decir, chale, o sea, tú puedes, si yo ahorita decido tirar esta pluma y describir ese fenómeno dinámico, lo primero que se me ocurre es una ecuación diferencial aunado a la segunda ley de Newton que describe todo el movimiento. Luego entonces puedo solucionar esa ecuación diferencial a través de un método numérico y observar su comportamiento. Ese es el poder que ustedes adquirieron hasta cuarto o quinto semestre. No son conscientes de eso, pero eso es lo que tratamos de hacer acá en el cine. ¿Sale? Entonces, esta parte de aquí de cómo piensa, la única rama que nosotros hemos tenido para poder empezar a representar el pensamiento y el modelo cognitivo de cómo pensamos y aprendemos ha sido la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad llena este vacío, manteniendo un razonamiento riguroso con información, con incertidumbre. ¿Sí saben qué es incertidumbre? Humanidades hoy peleamos por eso. Incertidumbre es la falta de datos. Incertidumbre es la falta de datos, falta de información o datos corruptos, ¿vale? Entonces, probabilidad es lo que nosotros utilizamos adentro de las redes neuronales para que empiecen a aprender, ¿sale? Entonces se junta la parte de probabilidad con álgebra lineal y nosotros empezamos a describir algo que se conoce como un agente. El enfoque de agente es racionalidad, actuando racionalmente. Un agente es justamente algo que actúa de acuerdo a esto. Todos los programas de computadoras hacen algo, pero los agentes de las computadoras son algo que esperan que hagan más. Operar de forma autónoma, percibir su medio ambiente, percibir sobre su periodo de tiempo prolongado, adaptarse al cambio, crear y perseguir sus objetivos. Hace no mucho, hace 15 días, me invitaron a dar una plática de tractores autónomos. ¿Por qué? Porque actualmente también en la agricultura está el área de la granja inteligente. Entonces la granja inteligente no solamente tiene a los tractores, sino tiene las cosechadoras, tiene los implementos, tiene varios herramientales, tiene varios procesos pecuarios, agrícolas y agroindustriales para el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Ahí en la agricultura también está llegando la electrónica, también está llegando los dispositivos electrónicos inteligentes. Pero ahí nosotros lo vemos como agentes. ¿Qué es un agente? Dentro del contexto de inteligencia artificial, un agente es aquel ente que puede percibir su medio ambiente, puede procesar la información de ese medio ambiente y posteriormente puede ejecutar una acción. En 2018 yo publiqué un artículo relacionado al mercado eléctrico, que se podía formar un mercado eléctrico con puros agentes. ¿Qué es lo que hice yo? Fue considerar a cada medidor inteligente como un agente, como una persona que iba a estar ofreciendo su energía y que al mismo tiempo iba a poseer la inteligencia o la capacidad de discernir en qué momento estaba más barata la energía eléctrica. Los resultados de la propuesta de mi algoritmo fueron muy alentadores. ¿Por qué? Porque lo que yo generé fue un mercado justo.
¿sale? Que yo venda la energía al precio más adecuado para el mercado, pero que también yo compre mi energía en el momento que es más barata para mí, de forma inteligente. Tú nada más instalas el algoritmo en todos los medidores y en un medidor central, y ellos solitos hacen el mercado, como si fueran personas vendiendo y comprando energía. Eso se puede hacer con los algoritmos de inteligencia artificial, en el caso de la teoría de agentes. Bueno, lo mismo va a ser transportado a la parte de la granja inteligente. La granja inteligente va a tener sensores que están midiendo los niveles de nitrógeno, el oxígeno, la temperatura y la humedad del cultivo, y en ese mismo momento ellos les van a mandar la información a las cosechadoras para que recolecten todo el alimento, y posteriormente salga nuevamente todo el proceso de generar todas las condiciones para hacer un cultivo. Eso es lo que va a ocurrir en la agricultura. En los vehículos eléctricos, ¿qué va a ocurrir? Cada uno de los vehículos eléctricos en un futuro se va a convertir en un agente que va a percibir su medio ambiente, que va a procesar la información y que va a ejecutar acciones. ¿Qué es lo que va a percibir? A través de la instalación de semáforos y de sensores en las calles, junto con los vehículos eléctricos, nosotros vamos a poder saber la hora adecuada para salir de nuestra casa si es que vamos a algún destino. Vamos a poder saber la ruta más adecuada para que nosotros podamos llegar de manera rápida y utilizando la menor cantidad de energía. Nosotros vamos a saber si hubo un accidente, cómo poder evitar todo eso. Entonces eso va a hacer que nosotros tengamos una movilidad inteligente a futuro. Entonces esta teoría de los agentes igual no es algo que venga, sino es algo que nosotros ya hemos estado implementando y que hemos estado desarrollando no solamente a nivel técnico, sino a nivel industria. Bien, fundamentos de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que necesitan ustedes saber después de esta charla de cómo ocurre el pensamiento, de cómo tratamos de llevarlo a la realidad? ¿Qué es lo que necesitan ustedes saber para estar en el área de inteligencia artificial? Obviamente filosofía, matemáticas, economía, neurociencia, psicología, teoría de control y cibernética, lingüística e ingeniería de cómputo. Esas son las áreas que sustentan a la ingeniería, o más bien a la inteligencia artificial. Es como nosotros, la robótica, ¿de qué está sustentada? Una vez más, de mecánica, eléctrica, electrónica y programación. ¿Sale lo que sustenta la robótica? Al área de inteligencia artificial, pues vean esta parte de la filosofía. ¿Por qué creen que sea importante o todo parte de la filosofía? Porque así es el mismo caso. O sea, por ejemplo, podemos dar determinados veredictos dependiendo de la persona en la que nosotros queremos estar accionando. Porque requerimos saber cómo ocurre el pensamiento humano. Estamos altamente interesados en conocer cómo ocurre el pensamiento humano. ¿Ustedes creen, ahora que ya les dije, pues,